Éxodo capítulo 40 y vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer versículo 1, 2 y de ahí nos vamos a ir al 16, al 17 y de ahí nos trasladamos al 33, al 38. Me digan con amén si está en Éxodo 41. Amén. Dice la palabra de Dios. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero hará levantar el tabernáculo de reunión. Y nos vamos al 16, que dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y nos vamos hasta el versículo 33, que dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Versículo 36 dice: y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Papá, te damos gracias esta noche. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Que sea, Padre mío, esta noche, papá, una noche, Señor, donde tú hables, papá, a nuestras vidas. Una noche, Señor, donde, Padre mío, sea tu corazón, Señor, hablando a través de mi boca, Señor. Que pueda transmitir lo que hay en ti, Señor, para tu iglesia, papá, para tus hijos. Y que esta palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo, papá, dándole vida y haciendo, Señor, que penetre, papá, en lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, y que nos haga mover, Señor, que nos haga avanzar, papá, que nos haga seguir avanzando y llegar, Señor, al siguiente nivel, papá. Gracias te doy, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile al que tienes al lado mientras te sientas: en acción. Hoy empezamos nueva serie, algo que Dios había estado hablando en mi corazón desde más o menos noviembre del año pasado, algo que venía Dios hablando a mi vida, y yo creo que es tiempo en esta casa que se hable de este tema. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vienen listos esta noche? ¿Cuántos vienen dormidos? ¿No? Ahí si ves que se duerme alguien, dale un bibliazo, un codazo. Esta historia nos habla de la parte cuando Dios le dice a Moisés que le construya, que le haga un tabernáculo para él poder morar y su presencia estuviera ahí. Si se fijan, ya en su casa lo leen, me brinqué todos los pasos. Si quieres leerlo bien, cada cosa, cómo Dios le da la instrucción desde la mesa, desde el arca, desde las cortinas, desde aquello que iba a cargar el arca, y de cada instrumento y cada utensilio que Dios le dijo a Moisés que hiciera, que preparara para ese tabernáculo. Te puedes aventar desde Éxodo 32 o 33, si no me falla mi memoria, donde te empieza a hablar de donde Dios le empieza a explicar cómo iba a hacer, de qué medidas, de qué forma lo iba a hacer, y todos los detalles de eso lo puedes encontrar ahí. Realmente Dios le estaba plasmando a Moisés el patrón de lo que él quería, de lo que había en su corazón, para poder él habitar en medio de su pueblo.
Si bien sabemos, en este momento de la historia nos habla cuando ya tenía aproximadamente un año cuando el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto. Estaban en el desierto. ¿Cuántos quieren estar en el desierto? ¿No? ¿Amén? No nos gustan los desiertos, ¿verdad? Pero si supieran que los desiertos son los lugares donde Dios nos hace crecer, donde Dios saca lo mejor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que no les gustan los desiertos, no les gustan los procesos, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es, yo he visto y he conocido a un Dios que hasta el día de hoy, y yo creo que los días que vienen, es un Dios que se está moviendo. Es un Dios que está en movimiento. Lo puedes ver en las escrituras desde Génesis capítulo 1, cuando nos habla que Dios creó, ¿qué creó, iglesia? El cielo y la tierra, y vio donde había desorden. ¿Cuántos dicen amén? Nadie. Excelente. Y dice la historia donde que había desorden, y ¿qué hacía Dios, el Espíritu de Dios? Se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Desde el principio podemos ver un Dios que está en constante movimiento. Si me preguntaras y quisiera yo sonar muy bíblicamente, te diría como Jesús le respondió a muchos fariseos, a muchos esos maestros de ese tiempo de la ley, que le dijo: mi Padre aún está trabajando, mi Padre aún está en movimiento, mi Padre aún está haciendo cosas. ¿Cuántos dicen amén? Mi papá, yo sé que mi papá aún sigue haciendo y moviéndose en medio de este lugar, en medio de nuestras vidas. Yo sé que tenemos un Dios que se mueve y que no está quieto, que está moviendo las cosas para que empiecen a suceder aquí en la tierra. Entonces, Moisés se encuentra en esa parte donde Dios le dice, le instruye y le da un patrón, una forma, un bosquejo de lo que tenía que hacer Moisés. ¿Qué tenía que hacer Moisés, iglesia? Tenía que moverse, accionarse. Es interesante que lo que marca que es a partir del primer mes del segundo año, cuando le da esta palabra. No sé qué habrá vivido, qué habrá experimentado Israel en ese año, pero yo creo que fueron cosas sorprendentes lo que Dios hizo en ese año con el pueblo de Israel. En ese año yo creo que Dios les mostró, vieron cosas que no habían visto, vieron cómo Dios lo liberó con esa mano de poder, vieron cómo Dios, aún en el desierto, que aunque a usted no le gusta, pero aún en el desierto pudieron ver que la provisión del cielo no escaseó sobre sus vidas. Vieron que la mano de Dios, aún cuando salieron de Egipto y empezaron a caminar antes de caminar sobre el desierto, pudieron ver cómo Dios les proveyó con recursos, aún de sus enemigos, que la gente del pueblo de Egipto les dieron antes de que salieran. Podemos ver que Dios actuó y se movió grandemente en la vida de cada uno del pueblo de Israel. Ellos vieron sus maravillas, vieron sus prodigios, vieron cómo Dios se movía y cómo Dios accionaba para que la palabra que Él había dicho se empezara a mover y a suceder aquí en la tierra. Entonces, en ese año que el pueblo de Israel vio grandes cosas, vio cómo del cielo cayó maná, vio cómo de la roca de aquel lugar que tal vez no producía en lo natural, pero a través de mover de Dios esa roca produció agua y les dio agua y sustento y los sostuvo en el desierto. Vieron a un Dios que se movía, a un Dios que accionaba, a un Dios que estaba en cuidado en medio de sus vidas. Podemos ver que aún la nube estaba de día y el fuego estaba de noche, y ellos podían ver cómo había algo grande y maravilloso y sobrenatural en medio de ellos. Tenían un año viendo el mover de Dios, tenían un año viendo cómo Dios hacía las cosas. Pero llegó el tiempo donde Dios habla con Moisés y le dice: quiero que me hagas un tabernáculo. Y Dios le plasma y le dice, y suelta la palabra y le da la instrucción de las cosas que debe de hacer, tan detalladas que hasta centímetros, medidas y todo. Dios le dio a Moisés para que lo hiciera. Dile al que tienes al lado: Dios soltó una palabra. No, me detengo y retrocedo tantito. ¿Qué tanto crecimiento tuvo ese pueblo de Israel en ese año?
¿Qué tanto crecimiento tuvo el pueblo de Israel en ese año? Salieron de esclavos, fueron libres, pero ¿qué tanto crecimiento tuvieron en sus vidas en ese año que pasaron experimentando la presencia de Dios obrando en medio de ellos? La historia no nos dejará mentir y sabemos que tal vez su crecimiento no era el esperado, no. Tal vez solamente uno o dos ahí que después se levantaron y creyeron que esa tierra era buena. Pero el crecimiento no era el esperado después de un año de haber atravesado y vivido con Dios en medio del desierto. ¿Cuántos años tienes aquí en la iglesia? Bueno, cambio la pregunta y la formulo de nuevo. ¿Cuánto tiempo tienes de conocer a Dios? ¿Cuánto tiempo tienes de haber recibido a Cristo en tu corazón? ¿Cuántos tienen un año? Todos. Bueno, voy a empezar mejor del mayor al menor. ¿Quién tiene 40 años de conocer a Cristo? Todavía nadie. ¿Cuántos tienen 30 años de ya haber conocido y aceptado a Cristo? Nadie. No puede ser, si yo tengo ya 15 años de conocer a Cristo, no puede ser que muchos de ustedes no tengan 30 años. Ya levantaron los valientes la mano. No se querían exhibir, ¿verdad? ¿Cuántos tienen 20 años de conocer a Cristo? De aceptarlo en su corazón. Dice Dana, yo amén, ya. ¿Cuántos tienen 10 años de conocer a Cristo? ¿Cuántos tienen 5 años de conocer a Cristo? ¿Por qué hago estas preguntas y por qué es intencional lo que estoy preguntando? ¿Cuánto has crecido en ese tiempo, iglesia? ¿Ha sido lo que Dios ha querido sobre tu vida? ¿Ha sido lo que Dios había planeado sobre ti, ese crecimiento? ¿O cuántos se encuentran como el pueblo de Israel que ya tenía un año de haber salido de Egipto y vieron milagros, vieron prodigios, vieron la provisión de Dios, vieron el mover de Dios y siguen igual a ese momento o esa experiencia que tuvieron cuando se encontraron con Él? Realmente a veces es triste esa escena, pero yo he entendido y he visto que Dios no nos llamó para permanecer estancados, ¿o no? ¿Cuántos han visto un agua estancada? ¿Cómo huele una agua estancada, iglesia? Yo me acuerdo cuando fui a México y pasamos cerca de ahí no sé cómo se llama ese lago, Xochimilco, no sé qué, olía feísimo. Pero es agua estancada, agua que no se mueve, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes pasan una noche mal y tienen su mano sin mover? ¿Cómo amanece el día siguiente? Ni la puedes mover. Yo recuerdo cuando tenía poquitos años, estaba en secundaria, y me acuerdo que me astillé el hueso de la muñeca. Y recuerdo cuando me pusieron el yeso, y estuve como 3 meses con yeso. Y recuerdo cuando me lo quitaron. Yo tenía una mano un poquito más llenita, y cuando me quitaron el yeso, mi mano estaba delgada. Yo recuerdo la fuerza que tenía porque fue la mano derecha. Y una vez que me quitaron el yeso, mi mano ya no tenía la misma fuerza que antes de que me pusieran el yeso y antes de que me pasara el accidente. Las cosas que no se mueven, iglesia, tienen destino de o echarse a perder, o de oler mal, o de atrofiarse el músculo o la parte de tu cuerpo que no se mueve. Aquello que dejas de mover tiene la capacidad de perder fuerza, de perder musculatura. Algo que no se mueve, iglesia, tiene el destino de acabarse y de quedarse estancado y no moverse. ¿Cuántos están así? Te hablaba y te ponía esta perspectiva. Tenían un año de salir ese pueblo de Israel. Hoy quiero ser muy general, muy global, no quiero profundizar.
Solamente quiero dejar la base para lo que vamos a construir en ese tiempo sobre esa serie. Porque Dios nos está hablando a movernos, iglesia. Nos está hablando a que accionemos en este tiempo. Hay una palabra para este año. ¿Cuál es, iglesia? ¿Cuántos se acuerdan la visión de este año? De este año. Crecimiento, madurez y esfuerzo. Esa es la visión, la palabra que Dios puso en la vida de nuestros pastores para este año. Y para poder lograr crecimiento, iglesia, alguien se tiene que mover. En lo natural yo lo viví. Tuve una hermana que tuvo parálisis. Yo recuerdo cuando estaba bebé no se le notaba. Y recuerdo que de chiquita ella se movía como bebé, pero llegó a avanzar el tiempo y la edad. Y vi cómo sus partes empezaron, sus piernitas empezaron a deformar, a perder fuerza y no a desarrollarse como se tenía que desarrollar si hubiera tenido una vida natural de movimiento. Es lamentable cuando algo se deja de mover porque empieza a perder la capacidad para lo que fue creado aquí en la tierra. Fuera del cuerpo, cualquier cosa. Aún yo he visto en el trabajo, he visto carros que gente tiene tantos años sin mover el carro y las propiedades del aceite en el motor se empiezan a descomponer, se empiezan a perder, de tal manera que en vez de aceite se empieza a hacer lodo dentro del motor. Y una vez me acuerdo que llevaron un carro que tenían muchos años, que no le hacían mantenimiento, que lo tenían ahí nada más parado. Le tuvieron que cambiar el motor porque el motor dejó de servir, iglesia. Algo que pierde movimiento, algo que no está en acción, es algo que tiene la capacidad de perder la función y el propósito para lo que había sido llamado. Es tiempo, iglesia, de que accionemos. Es tiempo de que seamos una iglesia que nos movamos. Realmente la Escritura nos enseña que fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Y si mi Dios se está moviendo desde el principio, aún sigue moviéndose en la actualidad, debemos ser una iglesia, debemos ser hijos suyos que se atrevan a mover y a accionar, que no estemos estancados, que no estemos estáticos, sino que estemos en constante movimiento, iglesia. A eso fuimos llamados a esta tierra. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos, estén en movimiento, estén multiplicándose, estén en constante movimiento para que puedan traer vida a esta tierra. Es tiempo, iglesia, que accionemos. No sé cuántos años tengas de conocer a Cristo, pero que a partir de hoy le digas a papá: papá, yo quiero que cada día empiece a contar en medio de mí. Yo quiero que cada día empiece a contar y empiece a ver lo que tú has dicho y declarado sobre mi vida. Es tiempo, iglesia, que nos atrevamos a levantar, a movernos y a traer cada promesa que papá ha traído, que ha soltado sobre nuestra vida a esta tierra. Es tiempo de que nos levantemos, iglesia. Es tiempo que accionemos. Es tiempo que Dios ya soltó la palabra, pero basta que solamente nosotros nos movamos, empezamos a caminar, iglesia, en fe. Es tiempo de que accionemos, iglesia. Es tiempo de que dejemos de estar estáticos. Es tiempo de que dejemos esa pereza o esa pasividad aquí en la tierra, iglesia. Debemos ser una iglesia activa, una iglesia valiente, una iglesia que se atreva a arrebatar el cielo aquí en la tierra. Pero para eso necesitamos una iglesia que se atreva a mover. Dile al que tienes al lado: creo que te tienes que mover un poco más. Como te dije, muchos tal vez nos quedamos con esa experiencia de mi primer encuentro con Jesucristo, que fue la etapa mejor, tal vez para muchos, donde se encontraron con Él, donde su vida cambió, donde su vida fue transformada. Pero quieren cada año repetir lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Quieren repetir la misma historia, el mismo momento, el mismo suceso, de solamente disfrutar el que conociste, que te encontraste con Él y que lo aceptaste en tu corazón. Pero Dios no solamente nos llamó para eso, iglesia. Eso solamente es el inicio. Dile que tienes al lado: solamente es el inicio.
Una iglesia que muestra grandeza aquí en la tierra es una iglesia que se mueve. Una iglesia que tiene grandeza aquí en la tierra es una iglesia que se mueve. Una persona aquí en la tierra que tiene grandeza es una persona que está en constante movimiento, iglesia. Eso lo escuché de nuestro apóstol Ofir. Cuando naces, entras a la vida. Cuando aceptas a Jesucristo, entras al reino. Pero para entrar a la historia de esa tierra, tienes que empezar a moverte. Tienes que atrever a creer. Tienes que atreverte a hacer locuras aquí en la tierra. Tienes que atreverte a moverte, iglesia, y traer y actuar en fe para que tu vida empiece a entrar a la historia en esa tierra. Hay gente que hasta que se activó, se empezó a conocer en esta tierra, empezó a poner su vida en la historia que iba a marcar a muchas generaciones. Hubo un Abraham que se atrevió a salir de su lugar de nacimiento con sus padres para la promesa que Dios tenía para él. Pero tuvo que accionar, iglesia. Tuvo que moverse, accionar en fe, dar pasos de fe. Y una vez que dio esos pasos de fe, pudo entrar en la historia y marcar la historia en su vida y en la tierra, iglesia. ¿Quieres ser una persona que tenga grandeza en este lugar? Tienes que empezar a hacer cosas. Alguien que no hace nada, iglesia, no va a marcar. Alguien que no se mueve es alguien que no va a trascender. Alguien que se empieza a mover es alguien que empieza a construir lo que el cielo había dicho, iglesia. Alguien que se mueve en la tierra al escuchar la palabra de Dios. Alguien que se empieza a mover al sonido de papá. Porque la creación no lo muestra, iglesia. ¿Qué dijo Dios? Dios soltó una palabra. Y dijo Dios, hagas esto. Y eso obedeció. Dios le dijo a la tierra que produciera. ¿Y qué sigue haciendo la tierra, iglesia? Produciendo. Dios le dijo a las aguas que produciera seres. Dime qué sigue haciendo las aguas. Produciendo seres. La naturaleza sigue activándose y moviéndose a la palabra de Dios. Así debe de ser su iglesia. Dile al que tienes al lado, así debe de ser tu hermano. Lo que papá ponía para empezar esta serie, que una iglesia se tiene que empezar a mover al ritmo de Dios. Cuando una iglesia empieza a moverse al ritmo de Dios, empieza a marcar un lugar. Empieza a marcar un territorio, empieza a marcar una nación, empieza a marcar en el lugar que esté. Lo que Dios ponía en mi corazón para empezar esta serie era esa parte, iglesia. Tiene que haber una iglesia que se atreva a moverse en el ritmo del mover de Dios. ¿Cuántos ya aceptaron a Cristo? Amén. Bueno, no los veo tan convencidos. ¿Cuántos aceptaron a Cristo? ¿O no están convencidos de eso, iglesia? ¿Sí están convencidos que aceptaron a Cristo? ¿Sí pueden confesar que son cristianos? ¿Sí pueden declarar que son cristianos? Entonces, si tú ya conociste a Dios, tienes que aprender a caminar al ritmo de la voluntad de Dios. Tienes que aprender a caminar al ritmo de su mover. Es lo que debemos de aprender, iglesia. Y por eso Dios le dijo a Moisés: harás esto de esta manera, con estos elementos, con estas sustancias. Tendrás que hacer eso. ¿Qué tuvo que hacer Moisés, iglesia? Se tuvo que mover al ritmo del mover de Dios. Una iglesia cuando se acopla, porque es un acoplamiento, iglesia. Es un embonamiento que tienes cuando te encuentras con Él. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? No embonó, no se ensambló con el ritmo de Dios y se empezaron a quejar en el desierto. ¿Cuántos se siguen quejando? ¿Cuántos en su familia no se quejan? El papá y la mamá quieren a comer pollo y el niño o la niña quiere ir a comer pizza. No ensamblan. ¿Qué pasa normalmente cuando empieza a pasar eso? O se enojan todos o dice mamá o papá, comemos en casa. Porque no se ensamblaron, iglesia. Pero cuando te atreves
a ensamblar con el mover de Dios, con el ritmo de Dios, y empiezas a accionar en eso, es cuando en un lugar, en una vida, en una persona, empieza a crecer esa grandeza que Dios ha puesto en medio de ti. Porque Dios quiere que accionemos, iglesia. Porque realmente no nos trajo a este mundo, no nos llamó para ser cualquier cosa en este mundo. Nos mandó para ser de lo mejor, de lo mejor. Solamente uno, amén, gloria a Dios. Pero para ponerme al ritmo de Dios, iglesia, tengo que decidir ponerme en acción. Dejar mi conformidad, dejar mi confort, aprender a trabajar, aprender a saber que me va a costar, iglesia. Si yo te dijera que el camino con Cristo es fácil, realmente te estaría diciendo mentiras. Yo sé que muchos usan ese evangelio que dice todo es flor de color de rosa, todo es bonito, todo es bello, pero yo he aprendido y he visto y he vivido un cristianismo donde sí cuesta, iglesia, seguir a Cristo. Sí cuesta ponerme al ritmo de Él. Porque cuando empiezas a conocerlo y cuando te encuentras con Él, a veces te cuesta dejar aquellas cosas que a ti te agradan o no. Tal vez muchos todavía siguen trayendo muchas cosas y sigues moviéndote al ritmo del mundo y no al ritmo de Dios. Pero es tiempo, iglesia, que hoy digamos: quiero moverme al ritmo tuyo, papá. Moverme al sonido de tu voz. Moverme a lo que hay en tu corazón, papá. Créeme que Dios anda buscando hijos suyos que puedan moverse a lo que hay en el corazón de papá, a lo que está latiendo en el corazón de papá. Dios está esperando a alguien que se levante, que le diga: heme aquí, Señor, aquí estoy. Yo quiero ponerme en acción. Sé que me va a costar, sé que a veces me va a doler, sé que a veces voy a tener que sacrificar, pero Señor, aquí estoy, papá, heme aquí. El ponerse en acción, iglesia, es dejar tu lado cómodo y entrar a un terreno incómodo. ¿Cuántos dicen amén? Muchos no nos gusta, yo sé. Por eso a veces yo digo en la oración de la mañana de las 5, Dios, yo oro, mi oración primera es: Dios, que se conecte a alguien, papá. A veces son las 5 y no veo a nadie, no veo ni un celular que se conecte, ni un dispositivo que se conecte. Digo: Dios, ¿qué está pasando? Hay una iglesia que no ha querido entrar en acción. Pero es el tiempo, iglesia, de movernos. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de accionar. Es tiempo de poder avanzar, iglesia. Es tiempo de poder movernos. Es tiempo de ponernos en sintonía al ritmo del mover de Dios, iglesia. Es tiempo de alinear mi voluntad, que se alinee a la voluntad del Padre. Cuando sucede eso en medio de un lugar, algo grande, Señor, está por suceder. Algo grande está por suceder en medio de ese lugar. Cuando alguien se atreve a accionar, iglesia, provoca crecimiento en medio de su vida. Moisés, desde que se encontró con Dios en esa zarza, cuando en esa zarza que no se consumía, que seguía moviéndose ese fuego y no se consumía, a través de esa conexión que empezó a tener Moisés con él, empezó a ver un cambio en medio de Moisés. Alguien que era tartamudo se atrevió a liberar a un pueblo. Alguien que decía no puedo, se atrevió a avanzar y a poder libertar a un pueblo, a una nación, y llevarla y encaminarla a la tierra que Dios había dicho que la tenía que llevar. Pero solamente cuando alguien se atreve a conectarse con Él. Puedo ver en la Biblia muchas personas que antes de encontrarse con Dios empezaron a alinear su vida al ritmo de Dios y empezaron a alinearse a tal nivel que dejaron de ser lo que el mundo decía que eran. Cuando tú te atreves a alinear, iglesia, tu vida, cuando tú te atreves a accionar y alinearte al mover de Dios, vas a provocar un crecimiento en ti, una madurez en medio de tu vida. Pero no es hasta que te alineas al ritmo del mover de Dios. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuánto había avanzado este pueblo en crecimiento? A un año de salir, a un año de ver milagros, a un año de ver prodigios. ¿Cuánto había avanzado? No había avanzado nada, iglesia.
Y a veces muchos nos quedamos en ese punto. Pero es mi oración esta noche, que hoy haya algo en medio de ti, que hoy haya algo en medio de tu corazón, que se empiece a encender, que se empiece a mover y provoque que tú te muevas, que provoque que tú te atrevas a alinearte al ritmo del mover de papá. Imagínate la escena, iglesia. Y con eso termino el día de hoy y ya seguimos la siguiente semana. Dice la palabra de Dios que el pueblo se movía hasta que la nube se levantaba. Pero no quiero dejar desapercibido un detalle tan importante. ¿Cuántos de ustedes han armado? Ay, se me fue el nombre. Palapas, ¿no? ¿Cómo se llaman los que tenemos arriba? Toldos. ¿Cuántos de ustedes han armado toldos? Yo me acuerdo cuando fuimos a Suazua, las primeras veces, no, hombre, éramos lentísimos. No sé cuántos de ustedes que armaron se han machucado cuando arman un toldo. Oh, yo las primeras veces me machucaba cuando los quitaba, yo me pescaba. Pero éramos lentísimos, iglesia. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que las primeras veces que lo armamos, sentías un gozo en tu corazón cuando escuchabas clic, 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 cuando ya se empezaba a poner en el lugar que estaba. Porque empieza a tener forma. Imagínate este pueblo. Moisés primero lo armó con todos y lo dejó como Dios lo había puesto. Y estaba el tabernáculo ya una vez cuando terminó Moisés. Y que dice que la palabra de Dios que Dios llenó ese lugar. Pero una vez que se levantaba la nube y la nube se empezaba a caminar, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Bueno, esa tribu que fue asignada de los Leví a encargarse del servicio de la casa del tabernáculo de Dios. ¿Qué tenía que hacer, iglesia? Empezar a cada uno moverse, a quitar, a poner. No me imagino la organización que tenía Moisés para poder que cada uno fuera por cosa específica y que le empezara a quitar y olvidar sus cosas y agarrar lo del tabernáculo de Dios y empezar a mover a donde iba la nube y no quedarse atrás para poder llegar hasta donde la nube iba a llegar, para poder estar donde estaba la presencia de Dios. Y porque todavía no se trataba solamente de quitar, sino era de cuando llegara al lugar donde la nube se había parado, volver a armar todo para que volviera a estar en el mismo nivel, en el mismo lugar donde Dios lo había establecido. Porque Dios le dio medidas a Moisés, le dio lugares donde tenían que estar las cosas. Entonces ellos tenían que quitar en su momento cuando la nube se movía y poder incomodarse y llevarlos al lugar donde la nube otra vez se establecía y ponerlos en el lugar correcto que debía ir cada cosa. No era cómodo, iglesia, no era fácil, pero Dios necesitaba de un corazón que se atreviera a alinearse a su mover y se preocupara por esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas, de volver a poner la cosa que había tomado, volver a poner en su lugar, para que otra vez la presencia de Dios se estableciera en medio del tabernáculo, para que la presencia de Dios estuviera en medio de ese pueblo. Tenía que haber una tribu que se pudiera alinear al ritmo del mover de Dios, que estuvieran dispuestos, no importando el día, ni la hora, ni el momento, que cuando vieran que la nube avanzaba, ellos poder dejar lo que estaban haciendo y poder tomar lo que tenían que tomar para poder llevar otra vez el tabernáculo a donde estaba otra vez la nube. Necesitaba gente que tuviera ese corazón, iglesia, que tenía la disposición de estar, de que lo pudiera Dios incomodar para que pudiera crecer en esa relación con Dios. Tanto era su pasión, su mover por llevar las cosas del tabernáculo, que solamente esperaban que la nube se moviera para poder accionar y moverse ellos. No bastaba palabras, solamente ver que la presencia de Dios se movía en la nube para que ellos pudieran activarse y otra vez empezar a embonar todo.
La Biblia no nos habla de si era un día o 2 días, una vez al día, 2 veces al día, o cada mes o cada semana. La Biblia no nos habla de cada cuándo se movía la nube, pero sí nos habla que había una tribu que estaba con el corazón de moverse y alinearse al ritmo de Dios. Mi pregunta es, ¿habrá alguien en este lugar? ¿Habrá alguien en este lugar que le diga a Dios: papá, yo me quiero mover, papá? Amén. O ya ves cuando perdemos a la iglesia. Porque yo te lo puedo decir, Dios me puso: hijo, tienes que volver a pintar. Y lo bueno, y es la ventaja, y yo le digo a mi esposa, es la ventaja de tener a alguien del mismo corazón. Tener la ventaja de tener a alguien que te pueda acompañar en las locuras que Dios pone en medio de tu vida. Porque es que cuando embonan iglesia, cuando ensamblan, algo que ensambla la iglesia se hace más fuerte. Algo que ensambla, hay fortaleza en medio de ese lugar. Y podrás ver, y esto no lo digo por vanagloria ni nada, sino lo digo con el amor de Dios, de saber que puedo tener en mi esposa ese apoyo, pero también puedo ver en mi niña que tiene la capacidad de estar con nosotros todo el día aquí. Y lo que Dios puso en nuestro corazón, la palabra, que ellas lo puedan tomar para ellas mismas. Dios necesita una iglesia con esa capacidad, que se empiece a mover al ritmo de Él y que deje de tomar su vida o su ritmo y ponerlo a un lado para alinearse a lo que Dios quiere hacer en medio de un lugar. ¿Por qué no crecemos, iglesia? ¿Por qué no creces? ¿Por qué no sigues avanzando? Porque has dejado de moverte al ritmo de Dios. Has dejado de moverte al ritmo de su voluntad. Y muchas cosas ya las haces a tu ritmo. Las haces cuando tú quieres, cuando tú puedes. Se ha hecho fácil, iglesia, venir los domingos. Se ha hecho fácil, iglesia, venir los miércoles. Bueno, ni tanto porque te va a faltar media iglesia. Pero se ha hecho fácil y cómodo poder ocupar solamente un tiempo. Pero ¿qué es cuando Dios te pide más de ti? ¿Qué es cuando Dios te demanda más de ti? Cuando es Dios que suelta una palabra y que empieza a incomodarte, te empiezas a sacar de tu zona de confort. ¿Cuántos están dispuestos a moverse? ¿Cuántos están dispuestos a accionar? ¿Cuántos están dispuestos a decirle: papá, yo me muevo, Señor, solamente di la palabra, solamente basta, Señor, que haya un sonido de tu corazón, Señor, solamente basta que haya un sonido del cielo, papá, para que yo pueda moverme, solamente basta que se mueva tantito la nube, Señor, para yo estar ahí, Señor, y yo empezar a accionar, Señor, yo poder traer, Señor, lo que hay en tu corazón aquí en la tierra, papá. Es tiempo, iglesia, de dejar nuestras cosas. Es tiempo de dejar nuestras comodidades. Es tiempo de dejar esas cosas que solamente nos estancan. Porque dile al que tienes al lado: nos están haciendo oler mal. Y Dios quiere traer algo nuevo para nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Solamente esta noche la introducción. Una iglesia es grande cuando puede moverse al ritmo del mover de Dios. Una iglesia es grande. Una persona es grande. Una familia es grande cuando se puede atrever a moverse al ritmo de Dios. ¿Cuántos están listos para moverse al ritmo de Dios? ¿Cuántos están listos, iglesia, para poder moverse a lo que Dios ha dicho? No son años, iglesia, es corazón. No es tiempo, iglesia, es corazón. Yo he aprendido que el evangelio, caminar con Cristo, no es tiempo, no es antigüedad, sino los que tuvieran más edad o más tiempo caminando con Él serían los que ocuparan los lugares grandes de altura. Pero yo he aprendido y he visto que Dios puede hacer un niño para tomar un lugar grande. Yo he podido ver jóvenes que Dios levanta para tomar un lugar grande, solamente porque ellos se atrevieron a alinearse al ritmo del mover de Dios.
Vamos a cerrar nuestros ojos. Papá, que en ese tiempo, papá, seas tú hablando, Señor. Pero sobre todo, papá, que seas tú despertando, Señor, ese mover, Señor, en medio de nuestras vidas, papá. Que seas tú, Señor, trayendo, Señor, esa disposición, papá, de podernos mover, Señor, al sonido de tu voz, Señor. Oro, Señor, que cada corazón, Señor, sea sensible, Señor, a tu voz, Señor. Oro, Señor, que cada corazón, papá, sea sensible, Señor, al mover, Señor, de tu presencia, papá. Oro, Señor, que haya una iglesia, papá, que se atreva a mover, Señor, que se atreva a accionar, papá, en este tiempo, Señor. Porque creo y ciertamente, papá, habrá crecimiento en este lugar. Ciertamente, Señor, habrá fruto en este lugar, Señor. Gracias, papá, te damos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.